Hola, en videos anteriores estuvimos viendo lo que es regresión. Ahora en estos videos lo que vamos a ver es clasificación. Ambos son problemas de aprendizaje supervisado. La diferencia indispensable o clara entre ambos problemas, regresión y clasificación, es que en regresión buscamos hacer una predicción de un valor numérico. En clasificación lo que buscamos es identificar una clase, o un sí o un no, o decir es rojo, sí o no, o es perro, sí o no. Este tipo de problemas, aunque son similares a la regresión, tienen una característica muy especial, que hay que tener principal cuidado con cómo vamos a manejar los datos de salida. Para ello vamos a utilizar el cuaderno en Python llamado regresión logística. Vamos a abrirlo. Una vez que ya abrió, vamos a leerlo un poco. Dice, la regresión logística o clasificación es un algoritmo de clasificación que es utilizado para predecir la probabilidad de que un evento o un dato pertenezca a una categoría. En particular, la clasificación, la variable de salida es una variable binaria, 0 o 1, verdadero o falso. Para llevar este ejemplo a la práctica, vamos a utilizar este conjunto de datos que tenemos aquí. Vamos a darle clic. Y este conjunto de datos es referente a un banco. En este conjunto de datos lo que hacen es, tienen datos de usuarios y la variable de predicción es, a partir de una llamada que les hacen y les ofrecen una inversión a corto plazo, la persona lo acepta o lo rechaza. Entonces es muy importante identificar cuáles personas van a aceptar ese recurso o esa inversión. ¿Por qué? Porque no queremos llamarle a todos y molestarlos. Solamente queremos marcarle a las personas que sí es probable que lo acepten. Por eso es muy importante clasificar entre las personas cuáles es probable que lo acepten y cuáles no. En este caso tenemos que el conjunto de datos tiene múltiples variables. Algunas son reales, otras categóricas. Pero la variable de respuesta es una variable sí, no, es binaria. Entonces corresponde con un problema de clasificación. Vamos a descargarlo. Le pueden dar a clic aquí donde dice Data Folder y van a descargar este que se llama bank.zip y lo va a empezar a descargar. Vamos a abrirlo, a mostrar carpeta y aquí lo tenemos. Vamos a descomprimirlo, extraer, extraer. Voy a cerrar esto aquí y ya tenemos nuestra carpeta con los archivos necesarios. Esto lo van a copiar a su carpeta donde tienen los cuadernos de Python. Ya lo hemos hecho con anterioridad. Ya los tengo descargados en este caso. Entonces voy a cerrar esta parte aquí. Ok. Una vez que ya los tenemos, simplemente hay que cargarlos a pandas. La particularidad de este archivo de texto o de este archivo CSV es que los datos no están separados por comas, sino puntos y comas. Es algo muy particular de este documento. Pero pandas lo puede tratar simplemente agregando ese parámetro. Entonces lo leemos y ya nos podemos dar una idea de cuáles son los datos que incluye este conjunto de datos. Tenemos, por ejemplo, la edad de la persona, su trabajo, su estado civil, su nivel de educación, la duración de su contrato, el balance actual de su cuenta, entre otras cosas. Una vez que cargamos nuestro conjunto de datos, es algo indispensable en los programas de clasificación determinar el balance de la variable de respuesta. ¿Qué es eso? Queremos decir cuántas personas han dicho que no y cuáles han dicho que sí. Si está muy cargado, por ejemplo, a no, es probable que el algoritmo lo que haga es simplemente predecir siempre que no. ¿Por qué? Porque pues es más probable que si nada más dice no, pues se equivoque en muy poquita proporción, la que es sí. Aquí lo podemos visualizar, vamos a graficarlo con una gráfica de barras y le vamos a decir que en el eje de las X grafique los valores únicos, es decir, no y sí. Y en el eje de las Y imprime los conteos de esos datos. Entonces tenemos que alrededor de 4000 personas dicen que no en ese conjunto de datos y solamente alrededor de 500 dicen que sí. Entonces está muy desproporcionado. Hay que hacer algo para poder arreglarlo. Para ello tenemos el resampling. Resampling lo que nos va a decir o lo que nos va a ayudar es poder equilibrar los conjuntos de datos, ya sea quitándole a la variable que son muchos información o a la que es la variable que tiene pocos agregando la información. Esto se llama undersampling o oversampling, o submuestreo o sobremuestreo. Entonces, el submuestreo, que es en la parte de la izquierda, lo que hace es toma en este caso específico
toma los registros que dicen no y los corta. ¿Para qué? Para que queden del mismo tamaño que los que en el caso de decir sí. El oversampling lo que haría es tomar la parte donde las personas que dicen que sí y empezarlas a duplicar de forma de que llegue al mismo número de personas. ¿Ok? La manera más fácil de hacerlo es separar el conjunto de datos original entre no y sí, y ya sea cortar o duplicar. En este caso vamos a utilizar el undersampling, es decir, vamos a cortar. Entonces para ello vamos a utilizar esta parte de aquí, que es del conjunto de datos original. Dame aquellos donde la variable de respuesta sea no y guárdalos con df no. Algo similar al no con la parte de sí. Ejecutamos y ya tenemos esos dos conjuntos de datos separados. Podemos ver la forma de estos datos y es de tamaño 4000 contra 521. Sigue estando muy desbalanceado. Entonces, este conjunto de datos, el no, hay que cortarlo. Pero no lo vamos a cortar nada más así, o sea, hay que hacer un muestreo de esos datos para que no se quede muy cargado al principio del conjunto de datos o al final del conjunto de datos, sino de una forma aleatoria. Entonces le vamos a decir al df no, dame una muestra de tamaño 521. ¿Por qué 521? Porque es el tamaño de nuestro conjunto de datos sí. Le podemos decir, dame la forma, y ya tiene exactamente la misma forma que nuestro conjunto de datos sí. Ahora, ya los tenemos del mismo tamaño, hay que recombinarlos para que quede como un solo conjunto de datos. Pandas nos ayuda en esta tarea. Solamente le vamos a decir, Panda concatena estos dos conjuntos de datos, que es el df no reducido, es el que trabajábamos aquí arriba, y el df sí, que es el que ya teníamos original. Y lo vamos a hacer no en el eje de las columnas, sino en el eje de las filas, para que queden uno arriba del otro. Si lo hacemos, imprimimos la cabecera y la cola de este conjunto de datos, nos queda amontonado en la parte de arriba los no y la parte de abajo los sí. Ya podemos utilizar este conjunto de datos, pero lo conveniente sería revolverlos para que no queden simplemente encimados, sino queden revueltos. Entonces lo vamos a revolver a través de sample. Sample, en vez de pasar un número específico, le vamos a pasar una fracción o un porcentaje. Si le pasamos el porcentaje de 1, le estamos diciendo, en vez de darme un muestreo de una parte reducida, da un muestreo de todo. Entonces, efectivamente lo que va a hacer es revolverlos, no muestrear, revolver. Entonces, si lo ejecutamos, pues nos da el conjunto de datos ya reducido y revuelto, listo para ser utilizado. Nos podemos comprobar la forma, que nos da 1042 filas contra 17 columnas. Entonces está perfecto para empezar a utilizarlo. Ahora sí ya podemos hacer lo que hemos estado utilizando con anterioridad. Hay que seleccionar una variable a la cual vamos a utilizar como variable independiente, que en este caso vamos a utilizar la duración. Una vez se terminó el ejercicio, los invito a cambiarlo por, no sé, tal vez el balance o la edad. Y eso lo vamos a guardar como X y como Y. De forma similar a los ejemplos de regresión, vamos a hacer un split de los datos entre entrenamiento y prueba. Una vez que termine de ejecutar, vamos a checar las formas. Y ahora sí, tenemos que en X de entrenamiento va a utilizar un conjunto de datos de tamaño casi 700, 698, y como prueba vamos a utilizar 344 datos. Ok, ahora ya tenemos todos los datos listos, ya podemos empezar a hacer predicciones. Para ello dijimos que vamos a utilizar una regresión logística, que simplemente importamos gracias a Python de esta manera. Le decimos sklearn de la parte modelos lineales, importa regresión logística. Lo que va a hacer la regresión logística es funcionar exactamente igual a los modelos de regresión. Eso no va a cambiar. Les repito que el patrón de cómo utilizamos los modelos en Python es muy similar. Entonces, si ya conocemos cómo hacer regresiones, por ejemplo, ya podemos hacer clasificaciones directamente. Incluso podemos reutilizar los algoritmos que hemos utilizado con anterioridad, ya sea árboles de regresión, SVRs o regresiones lineales, pero en su versión de clasificación. Todos esos algoritmos tienen una versión de clasificación. Entonces solamente vamos a cambiar la librería y el conjunto de datos, ¿verdad? Ahora sí, vamos a continuar. La regresión logística. Vamos a utilizar esta parte de aquí,
vamos a especificarle un solver. Si lo ejecutamos solamente así, por el momento nos da un warning y nos dice que el solver de default va a ser configurado a LBFGS, que es el motor de cómo resuelve el problema Python internamente. Entonces, para que no nos salga esta notificación, pues simplemente lo agregamos. Y eso nos permite dejar este código listo para el futuro. Tal vez a ustedes no les salga este código, tal vez lo están haciendo en un futuro donde este warning ya no existe. Pero por el momento lo tenemos que poner. Ok, si lo ejecutamos. Para este momento ya usamos la función fit para entrenar con xtrain y ytrain. Hicimos la predicción con xtrain y hicimos la predicción con xtest. Y le decimos CLF, dame un score. CLF es nuestro modelo que acabamos de crear acá arriba. Y el score lo podemos obtener con xtrain y ytrain, también con xtest y ytest, como está aquí abajito. Pero al principio dijimos que nos daba las probabilidades. Para obtener probabilidades, lo que podemos hacer es utilizar predict proba. Es una función muy específica de la regresión logística. Y vamos a imprimir predict proba. Lo que nos va a dar esta función es, vamos a imprimirlo aquí, proba. Un montón de probabilidades, un conjunto grande de probabilidades, el cual nos dice, para cada uno de los elementos que le pasamos, esta es la probabilidad de que sea un no. Este es para el segundo conjunto de datos, es la probabilidad de que sea un no. Pero gráficamente lo podemos ver de esta manera, donde tenemos una gráfica que está muy cargada a valores grandes o probabilidades grandes cercano al cero, y cuando incrementa las probabilidades son cercanas a cero. Hasta el momento no hemos explicado por qué se llama regresión logística. Si notan, esta gráfica que tenemos aquí pareciera que está formando una especie de curva de S. Bueno, en estadística y en matemáticas se ve una función llamada función logística. Y si observan la gráfica de aquí, es muy similar a la gráfica que tenemos allá en nuestro cuaderno de Python. Es una función ya establecida, que es esta de aquí, 1 sobre 1 más e a la menos t, que t es el evento. Y lo que está haciendo es decir, para la variable independiente que estamos utilizando, esta es la probabilidad de que el evento ocurra. Y si, por ejemplo, para un valor de x, por ejemplo, digamos aquí 100, tenemos un valor de 0.7, pues eso, hay una probabilidad de 0.7 de que sea un no. Eso es lo que nos está representando nuestra gráfica de aquí. Ahora, la regresión logística es una herramienta muy importante en lo que es Machine Learning, porque es una de las principales herramientas para poder generar una clasificación. De la forma en la que lo tenemos ahorita, no nos está diciendo mucho si está comportándose correctamente o está muy, muy equivocado. Solamente tenemos la gráfica, no tenemos una forma de evaluarlo correctamente. Entonces, una de las alternativas que hay para poderlo evaluar es utilizar una matriz de confusión. Esto lo vamos a ver en el siguiente video y nos va a poder permitir conseguir un poquito más de conocimiento de cómo está funcionando nuestra clasificación. Entonces, lo esperamos en el siguiente video.